círculo y... No, Ah, era el círculo, triángulo y rectángulo, ¿no? exacto, pero ahora un poquito distinto lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ahora es como si fuera una figura en 3D, ¿sí? Donde tengo una base, que es esta cosita que tengo por acá, la altura, y entonces yo puedo calcular a la figura 3D el volumen o puedo calcular si quieren la superficie. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, bueno. Entonces, si miramos, una primera intención uno intentaría hacerlo cuando uno lo agarra y dice, bueno, hago herencia de vuelta igual que hicimos en la clase anterior. Pero cuando empezamos a ver, nos damos cuenta que las tres figuras son iguales, entre comillas. Conceptualmente son iguales. A ver si alguien se da cuenta por qué. Porque tienen la profundidad y todo eso que Tienen una tienen altura, todas. sí. ¿Y qué tienen las tres como base? Una figura geométrica. Una figura geométrica. Gracias, Jessica. Entonces, si nosotros repasamos el código que habíamos hecho, donde me quedó lejos, el código que hicimos en la clase pasada, nosotros hicimos algo que era figura geométrica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos círculo, rectángulo, figura? Entonces me voy a traer círculo, figura geométrica, medio círculo y rectángulo. Vamos a traerlo por acá, lo vamos a copiar. Ahí queda todo copiado. Entonces, yo creo, está bien, hay una clase 3D, una figura 3D, pero esa figura 3D, entonces, ¿qué tiene? ¿Qué cosas tiene? La figura geométrica, ¿no? Pero ¿eso qué sería? Sí, una figura geométrica, que sería la base, y después, si agarramos, agarramos esto, tiene una altura, como para poder hacer los cálculos. ¿Se entiende eso? Vamos a poner un doble, altura. Tenemos lo mismo de siempre, getter y setter, el constructor, vamos a pasarle los dos, pero cuando voy a calcular, y ahí es donde viene el truco de todo esto, ¿cómo sería el área de esta figura en 3D? Public doble, get sería volumen, no área. Lo podés calcular con la superficie y la altura. Claro, tengo la superficie de la base, y acuérdense que la base es una figura. Entonces tenía un método get area por altura, y ese resultado que me da lo devuelvo. Base, le pido el área a la base y multiplico por la altura. Miren que conceptualmente las tres son iguales a la hora de calcular. ¿Qué cambia? Que cuando tengamos un cilindro, acá va a haber un cilindro, un círculo, en vez de haber un rectángulo. Pero el área lo sabe calcular él. Entonces ahí es donde entra la delegación. Cuando pedimos la superficie, get superficie, y ahí que decimos, bueno, es public return, la base punto el área, las dos tapitas por dos, es decir, esta parte de acá y esta de abajo, más, este por dos, me falta ahí, más la base punto get perímetro por altura. Altura. ¿Se entiende eso de ahí? ¿Cómo lo hicimos? ¿Quién se perdió? ¿Quién tengo? ¿Quién sigue? Sin miedo. Ahí, yo más o menos. Bien. ¿Cuál es la idea? Que en vez de heredar y hacer los tres tipos de figura, digo, esta figura 3D, que sería en regular, que tiene una forma específica,
no es una esfera, por ejemplo, decimos que tiene una figura como base y una altura. Automáticamente lo que tenemos acá es que esta figura geométrica, esta base, puede ser o un círculo, que era el que hicimos la clase pasado, o un rectángulo, o incluso el medio círculo que habíamos hecho la clase pasada. ¿Sí? Porque tiene un área y tiene un perímetro. Entonces, la figura 3D usa el concepto de figura geométrica para poder implementar su funcionalidad. En tiempo de ejecución, si yo quiero crear acá un cilindro, tendría que hacer esto. Public, static, void main, string argumentos. Decimos círculo, C1, se vuelve new círculo, vamos a hacerlo de 10. Y ahora decimos figura 3D, F cilindro, vamos a llamarla, se vuelve new figura 3D y fíjense que le damos el círculo y la altura. En este momento, cuando nosotros en el constructor le pasamos un círculo, ¿qué hicimos? El círculo es una figura geométrica, entonces funciona acá. Funciona y se guarda como la base. Cuando yo ahora le pido, vamos a hacer un sysout, le pido cilindro.getVolumen, lo que va a hacer es pedirle a la que tiene como base, y ahí entra el polimorfismo y el binding dinámico. ¿Por qué? Porque va a ejecutar la del círculo. Entonces le pide el área, pi por radio cuadrado, y lo multiplica por 15. Vamos a tener por acá 4.712. Si acá le poníamos 10, nos iba a quedar más redondito todo. 2 múltiplo del pi, 314 era. 3.141. ¿Sí? Hagamos un seguimiento chiquito. Vamos a parar ahí. Vamos a debaguear. Y ahí cuando llegamos acá, entramos en la ejecución de ese método. Está ejecutando, está un poquito lenta la máquina hoy. Ahí está, ahí llegó, ¿vieron? Llegó hasta acá. Me meto en el método, fíjense que entra a getVolumen. Cuando le digo me meto, acuérdense que si bien era del tipo figura, en tiempo de ejecución se buscaba qué método era, en base al objeto que era. Y el objeto que es un círculo. Entonces, si nos metemos, hace pi por radio cuadrado. Sigue eso, lo multiplica por 10, que vale la altura, ven que vale 10, y devuelve e imprime eso. ¿Se entiende cómo funciona y cómo yo empiezo a usar los mismos conceptos que estoy haciendo para hablar de algo genérico? En este caso, la figura 3D usa a la figura geométrica como base. ¿Se entendió la idea? Sí, sí. A ver, es como todo. Uno lo ve así, es fácil, quedó lindo, pero bueno, la idea es empezar a ver esto, tratar de descubrir, y es lo que es difícil, los patrones que tiene la solución. ¿Qué patrón tiene? Y que todas las figuras, ¿dónde me quedó? Uy, se me está poco. En cualquier momento se me pianta la máquina. Si ven que desaparezco, no se preocupen. Uy, está. ¿Ven? Nosotros descubrimos que las tres, si yo a estas tapitas o a la base le llamo figura, las tres conceptualmente eran iguales. Entonces, eso es lo que yo puedo extraer del comportamiento. Y en vez de hacer tres clases distintas, con una sola que maneje ese concepto me alcanza. Obviamente yo estoy diciendo que el concepto es todas las figuras 3D que tienen una figura geométrica como base por una altura. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? ¿Estamos ahí? Están muy callados. ¿Qué? ¿Estamos? Sí, ¿no? ¿Sigo? ¿Se cayó? ¿Sí? Oye, gracias a mí.
Bien, vamos a repasar un poquito los conceptos. Palabra reservada dis. Bueno, vamos a arrancar directamente si no espero acá. Palabra reservada dis. La idea de palabra reservada dis, acuérdense que es para referirse al objeto en que se está ejecutando el método, no la clase. ¿Qué significa? Que si yo tengo un dis en figura, pero el objeto era medio círculo, todo esto vuelve a arrancar. A ver, repasémoslo así. Agarremos el código. Teníamos figura geométrica, datos completos. ¿Se acuerdan que habíamos hecho? Los datos completos en figura arriba del todo era this get nombre, guión this get área, guión this get perímetro. Sí, usaba el this. Entonces, y ahí es donde viene en figura 3D. Vamos a hacer un main acá. Vamos a hacer figura geométrica. F1 se vuelve new figura geométrica. Con el nombre vamos a poner vacía, porque es la más simple de todas, la que no existiría. Vamos a crear un círculo. CC1 se vuelve new círculo. Vamos a ponerlo de 10. Y vamos a crear medio círculo. MD se vuelve new medio círculo. De nuevo de 10. Vamos a crear medio círculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a agarrar y vamos a imprimir F1.get datos completos. Vamos a hacer CC1 get datos completos y md.get datos completos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a sacar esto de acá. Acá me doy este. Y lo vamos a poner acá. Ahora, ¿sí? Vamos a hacer el debugging para entender a ver a qué se llama. Entonces, ejecuto. Y acuérdense, primero la figura. El objeto es del tipo figura. Cuando nos pedimos dato completo, busca, encuentra este método en dato completo, ¿sí? Y hace this get nombre. Cuando hacemos eso, ¿qué hace? Entra al método, fíjense, de la clase figura, devuelve el nombre. Dice this get area, entra al de la clase figura, devuelve 0. This get perímetro, entra a la clase figura, devuelve 0. Sigue, ahí aguante que vuelva, imprime. Ahora, cuando sacamos de acá, imprime por pantalla vacía 0, 0. ¿Estamos ahí? Es el más básico de todo, no, sin herencia. Cuando entramos a círculo, ahora acuérdense que CC, a donde le mandamos el datos completos, es un objeto del tipo círculo, ¿sí? Entonces, nos metemos. Cuando entra, fíjense que viene y vuelve a círculo. Bueno, habíamos cambiado this datos completos justo, que le agregaba el radio. Lo encuentra, acuérdense que lo busca en círculo, lo encontró. Dice super datos completos, con lo cual se mete de nuevo. Y cuando dice acá this get nombre, ¿qué hace? Como es un círculo, empieza a buscar en círculo. Si no lo encuentra, usa el de figura geométrica. Nos metemos, ¿ven? Usó el de figura geométrica. ¿Todo bien? Cuando hace el get area, hace lo mismo. Lo busca, pero ahora sí lo encontró en círculo. Porque él era un círculo que tenía una figura dentro. Encuentra ese pi por radio al cuadrado, avanza, dice get perímetro, lo encuentra y hace pi por el diámetro. Lo encuentra en círculo. No usa los de figura geométrica. ¿Sí? Por más que el código está en la clase de figura geométrica, el objeto, el dis, es un círculo. Por eso vuelve a arrancar. Y ahí sale, devuelve esto, que se había llamado acá con el super, y este había pedido el radio, el agregado. Devuelve e imprime, fíjense, circunferencia con todos estos valores.
Cuando nos metemos en el último es un medio círculo. Cualquier cosa me para y me dicen, ¿sí? Entra y fíjense que no tiene medio círculo, no cambia el dato completo, con lo cual lo busca en círculo. Lo encuentra en círculo y es super datos completos, entra de vuelta y ahora dice this get nombre. El this get nombre hace referencia al medio círculo, porque el objeto es un medio círculo y es puntualmente el ejemplo de la filmina. ¿Sí? Es acá, con el get nombre. Lo vuelve a buscar en medio círculo. El get area lo vuelve a buscar en medio círculo, porque el objeto es un medio círculo. ¿Sí? El this habla del objeto. Entonces, ¿qué hace acá? Entra, acuérdense que lo cambiamos en medio círculo y dice get nombre, super get nombre. Entonces, cuando llega a super, devuelve el nombre, le agrega la palabra medio, lo devuelve. Cuando entra de nuevo a this get area, vuelve y encuentra primero la de medio círculo. Hace esto, entra el get perímetro y encuentra de nuevo el de medio círculo. Termina, devuelve e imprime todo. ¿Sí? Terminamos de ahí y termina imprimiendo media circunferencia y los valores que tenía el medio círculo. ¿Qué es importante? Que por más que el método que se está ejecutando está en la clase figura, cuando yo pongo this es el objeto que teníamos. Si el objeto es una figura, bárbaro, se usan estos. Pero si ese objeto era lo que teníamos acá, que era un medio círculo, se entra y se busca desde afuera. ¿Se entiende esa idea? Sí, sí. Incluso cuando estemos haciendo cualquier código y pongamos this, nosotros no vamos a saber si en el futuro alguien lo cambia y cambia ese código y se llama el de otro objeto. Esa es la idea de objetos, que todo se pueda extender y se pueda cambiar. ¿Sí? A futuro alguien cambia, como hicimos nosotros con medio círculo, lo mejoramos y todo funciona. ¿Para qué más sirve? Que después lo vamos a usar un montón. Para manipular el objeto actual. ¿Sí? Yo soy un medio círculo, yo soy una figura. Si yo me quiero pasar por parámetro, una forma de referirme a mí es decir this. Esa es una de pasarme yo como parámetro. ¿Sí? Otra es entre las variables locales. ¿Se acuerdan que era nombre era local? Y el this get nombre es la variable del atributo. ¿Sí? Que este lo hacemos siempre cuando hacíamos, vamos a agarrar por ejemplo, no me acuerdo si la agenda, acá voy a cortar con esto, vamos a volver a Java. Cuando hicimos usuario, por ejemplo, que tenía muchos datos, cuando hicimos, fíjense, el constructor me pone con un colorcito medio marrón la variable local, pero cuando digo this me la pone azul. ¿Por qué? Porque está hablando del atributo del objeto, ¿sí? De ese atributo está hablando, y no de la variable local. Y por último, también, bueno, para los constructores, ¿sí? ¿Se acuerdan que podíamos usar un constructor de uno y del otro? En la primera línea, llamando this a qué constructor queremos invocar. ¿Está más o menos lo del this? Era para hacer un repasito de lo que teníamos, ¿sí? Sí, sí. Paquetes en Java. A ver, la idea del paquete en Java es una forma de organizar el código. ¿Ven que acá yo tengo todo mezclado? Acá me quedó agenda, círculo, figura 3D, y no tienen mucho que ver. Entonces, lo que nos permite Java es crear new paquete, y acá vamos a llamar ejercicio 2 del práctico 2. Creé ese paquete y ahora si yo arrastro agenda al paquete, esto dentro del IDE, vamos a crear reunión y vamos a mover, ahí me va a decir un par de cosas, y vamos a mover usuario. Cuando movemos esas clases, me había faltado grabar todas, automáticamente, ¿qué me pasa? Me aparecen las clases dentro de esa carpeta, por decirlo de alguna forma, y van a ver que es una carpeta, en este paquete donde yo tengo la agenda. Y fíjense que lo primero que me dice es, tengo que hacer package, y es el mismo que el paquete que creamos. La primera línea de una clase que está en un paquete
es la definición del paquete D. ¿Sí? Este código que yo moví acá, en la realidad, se transforma a ver dónde lo abre, un directorio, no es otra cosa que un directorio, está muriendo la máquina. Fíjense que dentro del directorio tengo el código tirado, ejercicio 2P2, y adentro tengo agenda, reunión y usuario. ¿Sí? Es una forma de organizar nuestro código, pero tiene algunos problemas. ¿Por qué? Para poder trabajar, todas las clases dentro de un paquete dicen a qué paquete pertenece. Ejercicio 2P2. Fíjense que ese usuario lo dice y reunión también lo dice. ¿Sí? ¿Por qué lo dice automáticamente? Porque cuando yo las muevo usando el IDE, me actualiza todo, me lo acomoda. Si yo viniera acá, por ejemplo, creo otra carpeta que sea figuras, para organizar el resto, pero las muevo por el administrador de archivos, directamente las tiro, llevo acá la figura, me vengo al proyecto, y ahora acá en el proyecto voy a poner actualizar. ¿Ven que aparece automáticamente el paquete figuras? Pero todas las clases de figuras tienen error. Es decir, ¿por qué tienen error? Porque círculo ahora pertenece al package figuras. ¿Sí? Tengo que agregarle esta línea a cada una de las clases que yo tengo en ese paquete. Porque tengo que decir explícitamente a qué paquete pertenece esa clase. Agregamos este. Agregamos este. Ahora grabo todos. Y automáticamente no tengo más error. ¿Estamos hasta acá con esto? Es la forma de organizar nuestro código. Queda mucho más elegante. Tiene todo más lindo. Y si yo quiero usar, y ahí viene el problema que vamos a tener, vamos a agarrar en figura 3D. Yo en figura 3D quiero usar un usuario. Usuario, y me dice que no existe esta clase. ¿Sí? ¿Ven todos que existe la clase usuario? Pero me está diciendo que no la puedo usar. Dale, Fermín. No, respondí que sí se veía. Bien. Cuando nosotros queríamos usar alguna clase de Java, ¿qué hacíamos? El array list, ¿qué teníamos que hacer? Tienes que hacer el import. El import. Acá pasa lo mismo. Si yo quiero traerme ese, ahora me tengo que decir import, en este caso, ejercicio 2P2.usuario. En ese momento que yo me lo traigo, ahora sí, se vuelve null, por ejemplo, automáticamente esa clase sigue siendo conocida para mí. No reunión. Reunión no la conozco. ¿Por qué? Porque no hice el import. Me vengo para acá y tengo que venir y decirme me traigo la clase reunión. ¿Sí? Esta es la forma de tener. Yo grabo esto y van a ver que automáticamente la clase reunión la conozco. Otra forma de decir, me traigo todas, no sé, acá tengo el asterisco, todas las clases de ese paquete. El asterisco es para usar todas. Entonces, con esa línea ya me conozco usuario, reunión y también conozco agenda. ¿Sí? Ya las tres clases, esto me quedó mal, las conozco y son clases mías que yo puedo usar. ¿Se entiende la idea? Incluso dentro de mi paquete puedo tener nuevos paquetes. Nuevo paquete, qué sé yo, figuras, punto, le pongo, figuras 3D. ¿Sí? Creé un paquete figura 3D que está vacío y ahora voy a grabar todo primero. Figura 3D la voy a mover a figuras. Como la muevo dentro del Eclipse, el Eclipse me dice actualizar las referencias y todo. Sí. Van a ver que automáticamente dice ahora que
el paquete al que pertenece figura 3D es figuras, figura 3D. Y para poder usar círculo, figura geométrica y medio círculo, como están en otro paquete, tengo que hacer el import. ¿Sí? La idea es, los paquetes se usan para organizar las carpetas y el código, y lo más importante es que, o la utilidad que tiene, es que cuando yo quiero traerme algo y usarlo, tengo que hacer el import. ¿Sí? Si yo digo import java.util.arraylist, ¿sí? Si miramos este código de esta clase, van a ver que arriba del todo dice pertenece al paquete java.util y tiene todos los import con las clases que está usando él. ¿Sí? ¿Se entiende cómo todo está así organizado? ¿Qué tiene de bueno? Que ahora yo puedo repetir nombres de clase siempre que estén en paquetes distintos. ¿Sí? Yo puedo venir ahora a figura y crear una clase, new class, usuario. Y lo creo, fíjense, en el paquete figuras. Entonces, Java, ¿cómo sabe cuál usar? Y de acuerdo al import que nosotros hicimos, sabe que la figura 3D importó ejercicios 2 asterisco. Si quiere usar el otro usuario, va a tener que decir, por ejemplo, otra forma de accederlo es decir, figuras.usuario. Y ahí automáticamente estoy usando la clase que está en este paquete. Cada punto se utiliza como una navegación por carpetas. El único problema una vez que empiezan a usar paquetes es buenísimo porque pueden agarrar un proyecto por cada práctico y hacer un paquete por cada ejercicio. Y empiezan a tener todo unido y no tienen que andar abriendo 40 millones de proyectos. Si ustedes ponen una clase, vamos a poner persona, y la dejan tirada sin ningún paquete, la ponen en el paquete por defecto. Bueno, no hay forma de nuestro código de usar esa clase persona ahora. Si yo de usuario lo quiero usar, me da error. ¿Y cómo hago el import si no tengo forma de referirme a ese directorio? Entonces no me la puedo traer a esa clase. ¿Sí? Por eso vieron que tiró un cartel que está desaconsejado. Si yo la muevo ahora a figuras, automáticamente se actualiza y la clase, fíjense, continuar, bueno, todo. La clase persona, ahora como está en el mismo paquete persona que figuras y que usuario, ya se conoce y es común. ¿Sí? Todas mis clases que están en mi mismo paquete yo las conozco. Y si quiero usar otra, tengo que traérmelas con import. ¿Se entiende la idea de paquetes? No es complicado. Ahora lo voy a complicar un poquito más. Siempre. ¿Se entendió paquetes? Son directorios. Fíjense que de todo esto nos quedó 2 paquetes, figuras que era un directorio, dentro de figura está figura 3D y adentro de figura 3D está el archivito y dentro de source, ejercicio 2P2, están las 3 clases esas. ¿Sí? Entonces yo ahora cuando les mande el código a esto y se lo subo a la tarea del Moodle, directamente el zip van a descomprimir y van a tener todas las clases organizaditas en paquete. ¿Sí? Entonces tienen que ustedes descomprimirlas y las pueden usar. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Este venía fácil, paquete. La idea es que los paquetes agrupan de forma conceptual. Un paquete para figuras, el servidor, podría ser un paquete vehículo, pongo la clase vehículo genérico y los autos los pongo en otro paquete, la moto en otro paquete. ¿Sí? La idea es para usarlo. Siempre para acceder se usa el punto vehículas, y cuando yo estoy dentro de un paquete tengo que poner al paquete a que pertenezco. ¿Sí? Cuando me lo quiero traer otra, me digo import java util vector, import tp3 ejercicio 2 punto electrodoméstico, import java.io que es entrada y salida asterisco, y ahí todas esas clases que yo me traje las voy a conocer dentro de la clase persona que es la que estamos haciendo. ¿Sí? Eso es importante. No tengo que importar ninguna del TP3 ejercicio 1 porque son las que conozco. ¿Por qué es importante los paquetes? Porque ahora me abre un problema terrible. Los modificadores de acceso. Los modificadores de acceso son esas palabritas
que ponemos antes de cada uno de los métodos o de los atributos, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir protected, private, por ejemplo, un método. La idea es nunca definan, mira, yo no sabía eso, PHP. Nunca definan atributos públicos. Nunca. ¿Sí? Es lo único. ¿Qué problema tiene todo esto? Cuando yo defino un atributo público o un método público o cualquier cosa pública, se va a conocer en la misma clase, en el mismo paquete, en la clase hija o en otro paquete. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer, vamos a armar un ejemplito. Acá. Estoy por estornudar en cualquier momento. Bien, vamos a cerrar todo esto. Vamos a crear new paquete. Paquete 1. Y voy a crear dentro de paquete 1. No, lo creé en otro proyecto. Acá. New. Paquete 1. Y dentro de paquete 1 voy a crear una clase, otro paquete. Dentro de 1 va a ser 1.2. ¿Sí? Para tenerlo el nivel 1 y nivel 2. Dentro de 1 vamos a crear una clase. La clase A. Y le vamos a agregar. Fíjense que los tipos de modificadores que tenemos es public, protected, no ponerle nada o decir private. Entonces vamos a crear public int A. Private, no era protected. Int B, protected, vamos a ponerle público, así queda más claro. Público, protegido. Si no le ponemos nada, sería int y se llama friendly, lo llaman de esa forma, amistoso. Y por último, private, int privado. ¿Sí? Todos estos atributos están en la clase A. En el mismo paquete, en otra clase, vamos a crear la clase B. Vamos a hacer el constructor de B. Es más que nada para poder trabajar con la letra A. Bueno, public tampoco es. Public B. Y dentro de B voy a crear A1 se vuelve new A. ¿Qué puedo decir? A1 igual a menos 1. Perdón, A1 no. Era A1 punto public. Público se vuelve menos 1. A1 punto protegido se vuelve menos 1. A1 punto friendly se vuelve menos 1. Y A1 punto private, privado, se vuelve menos 1. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el único que no anda? El privado. El privado, ¿sí? El privado ya no lo puedo acceder. No funciona, ¿sí? Vamos a grabar todo. Vamos a suponer, vamos a agregar, simplemente para hacer que quede completito cuando lo vean después, los getter y setter de los 4. Ven que les pone 4 simbolitos distintos. Pero lo que nosotros vamos a decir es que los enteros, la clase A me garantiza que todos esos valores van a ser siempre mayores o iguales que 0. Entonces, cuando me dicen set público, yo voy a decir si público es mayor que 0, lo cambio. Si no, no. Cuando me cambian el protegido, pregunto si protegido, el parámetro es mayor que 0. Lo cambio. Si no, va a seguir el valor que tiene. El friendly, si friendly es mayor que 0. Lo cambio. Y el privado, si privado
es div privado es mayor que 0. Yo tocando los sets, ¿se acuerdan que nosotros decidíamos cómo se hacía? Nosotros decimos que en esta clase va a tener siempre todos los atributos mayores o iguales que 0. Ahora, ¿qué pasó? Como tenemos un atributo que es público, uno protegido y uno friendly, le puedo cambiar los valores y poner negativo. Si yo le quiero cambiar el de privado, tengo que decir a1.set privado. Le doy -1. Porque estoy sí o sí obligado a usarlo con el método. Como estoy obligado a usarlo con el método, viene acá, controla que es menor que 0 y no lo cambia. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el problema de B? ¿Sí? Siempre los atributos, vamos a ponerlo privado, mínimo. Como mucho protegido. Nunca, pero nunca público. Vamos a crear la clase C ahora. C, que hereda de la clase A. ¿Sí? Hereda de la clase A. Entonces, la clase C tiene todos los atributos. Entonces nosotros podemos decir public C, el constructor, y fíjense que ahora no me hace falta traer un objeto porque yo soy un A. Yo podría decir público igual -1. Protegido igual a -1. Friendly igual a -1. Privado, cuando lo intento hacer, por más que yo lo tengo, porque yo soy un A, no lo puedo usar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es privado hasta para el hijo. ¿Cómo lo tengo que usar? This.set privado -1. ¿Se entiende la idea? En el mismo paquete tengo todo igual. Cuando me voy al paquete 2, vamos a crear la clase D, que no hereda de nadie, y la vamos a hacer muy parecido a B. Pero la única diferencia ahora es que estoy en otro paquete. ¿Se entiende esa idea? La única diferencia que tenemos es que estoy en otro paquete. Como estoy en otro paquete, fíjense que automáticamente me hizo el import de la clase A. Al estar en otro paquete, el atributo público lo puedo conocer y cambiar. Ya el protegido me dice que no es visible. Ya el friendly me dice que no es visible. ¿Se entiende eso hasta ahí? Sí o sí me está obligando a decir a1.set protegido -1 y acá decir a1.set friendly -1. O sea, ¿Sí? técnicamente no conoce los valores porque no sabe lo que es. No los puede acceder a los atributos, entonces no Claro, los es que puede directamente cambiar. no puede ¿Sí? entrar. Pero cuando estás en el mismo paquete es como que te deja hacer cualquier cosa acá. ¿Ven? Por eso se dice que las clases que están en el mismo paquete están muy relacionadas. Entonces hay que tener cuidado, porque estas dos están mal también. ¿Sí? Ahora marcamos todo lo que está mal. En realidad casi todo está mal. Cuando heredan, new clase y voy a decir que hereda de la clase A, fíjense que estoy heredando, pero fuera de otro paquete. A, y ya tengo que hacer el import. Voy a hacer parecido a lo que hice en C, como E hereda de A, tiene los 4 atributos, ¿sí? Pero acá nos vamos a preguntar, ¿a quién puede conocer? Al público lo conoce. Al protegido también, entonces nos puede servir, pero al friendly no. ¿Sí? Tiene que usar this.set friendly. ¿Por qué pasa eso? Porque la idea de esto es que cuando es protected, está pensado para que todas las clases que hereden, no importa en qué paquete están, se vayan a conocer. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los métodos y lo demás. Pero en el caso del friendly, no. El friendly es todos en el paquete me conocen, pero el que hereda no. Si lo miramos, la tablita repasamos. Uy,
Cuando es public, todo el mundo puede acceder a ese atributo, con lo cual está mal para atributos, ¿sí? Eso está mal y no hay que hacerlo. Cuando es protegido, en la misma clase la conozco. En el mismo paquete, cualquier clase en el paquete conoce ese atributo y lo puede modificar. Cualquier clase que herede en otro paquete o en el mismo, lo va a conocer. Si está en el mismo, obviamente, porque está en el mismo paquete. Pero si está en otro paquete, la conoce por ser hijo de la clase que lo tenía. Si no le pongo modificador, es la misma clase como siempre, y en el mismo paquete es como si fuera público. Todos lo conocen. Pero cuando me voy a otro paquete, por más que herede, no lo voy a conocer ese atributo. Y private solamente es en la clase. ¿Estamos ahí con esto? Sí. Importante. Esto les va a ahorrar dolores de cabeza para los atributos. Si ponen siempre private, nunca lo van a poder usar de afuera. Como nunca lo pueden usar de afuera, nunca van a romper encapsulamiento. Si quieren que el hijo lo pueda cambiar por algún motivo, lo ponen protected. Y listo. Siempre pongan private o protected. Nada más. No usen public nunca en un atributo. Y sin modificador, no se los corregimos como mal si se olvidan de poner. Lo que está mal es que hagan esto. Que accedan al atributo, sobre todo acá, a un atributo, eso está mal. ¿Sí? Esto no mal conceptualmente, vamos a ponerle. Fíjense que ya no puedo garantizar que la clase, como tiene este atributo público, tiene todos los valores siempre mayor que 0. Cuando estoy heredando, fíjense que acá es discutible, pero bueno, tampoco lo voy a poner. El protegido lo dejé para que se pueda hacer eso. En el caso del C, pasa lo mismo, hay que ver por qué. ¿Sí? Pero bueno, la idea es no. Y sobre todo acá, esto es lo que está mal, está mal, está mal y está mal. Cualquiera de los tres. Si acceder a un atributo directo es pecado mortal. ¿Sí? En la materia va a estar mal siempre y mal corregido. Después, los métodos pueden ser privados o públicos. Y el privado es cuando yo quiero hacer un método auxiliar que no lo quiero que lo conozcan de afuera. ¿Está más o menos con los permisos? ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Bien. Seguimos un poquito más. La palabrita super, esa la usamos un montón de veces. A diferencia de la palabra this, la palabra super es estática. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que cuando yo expliqué this, el objeto volvía y arrancaba desde afuera? ¿Sí? Cada vez que venía, salía y volvía desde afuera. Decíamos en figura, pero como el objeto era... ¿Dónde me quedó la figura? Acá decíamos disket area, pero como el objeto era un medio círculo, volvía y empezaba a buscarlo en medio círculo. Cuando ponemos super, acá en medio círculo, dice super, no va a volver a buscar abajo nunca, va a ir derecho a la clase círculo a buscarlo. Si círculo no lo tiene, lo buscará en figura, pero no va a volver a empezar de vuelta, ¿sí? Cuando la clase círculo dice, por ejemplo, get datos completos acá, no vuelve, si era el objeto un medio círculo, no vuelve a empezar por afuera, sino que va directamente al padre. ¿Se entiende esa idea? Justamente la idea de super es evitar que hagamos ese bucle infinito y siempre va al padre de la clase. Empieza a buscarlo por ahí. Si lo tiene, lo ejecuta ahí. Si no, usará otro. El de otro... Ajá. Hoy no, esto lo quería hacer. Va a usar el de que esté arriba definido en el otro padre. Espere que... ¿Estamos ahí? ¿Para qué se usa? Se puede usar para acceder a métodos o atributos del padre o en el constructor. ¿Sí? Acuérdense que en el constructor yo podía llamar al constructor de mi padre porque los constructores no se heredaban. Siempre, a veces cuando queremos llamar al padre para evitar el bucle infinito, ponemos super, está perfecto. ¿Sí? Ahora, nunca para atributos, no tiene sentido. Si bien Java nos deja, el atributo ya es mío. ¿Para qué usarlo con la palabra super? Si yo tengo acceso, uso this y listo.
Si es privado no lo conozco por más que le ponga super, ¿sí? Entonces el super siempre tiene que estar para nosotros lo que usamos con los métodos. ¿Estamos ahí? ¿Sí? El super el repaso, ¿se entendió? Bien. Y acá aparece otro concepto. Atributos y métodos de clase. Vamos a hacer acá algo nuevo. Vamos a crear, creo que la había creado por ahí, la clase persona. La habíamos usado, así que la voy a hacer. Vamos a poner persona. Vamos a poner 22. Vamos a poner, toda persona tiene un nombre y una edad. Entonces vamos a crear por acá un objeto del tipo persona. Yamil, no sé, 18. Por decir algo, no sé la edad que tiene Yamil. Persona. Y a ver quién agarro de ejemplo. El segundo es Ale. Ale, 23. ¿Sí? Acuérdense, estos son objetos. Esto es un objeto. El tipo del objeto es bárbaro, es persona. ¿Sí? El tipo del objeto es persona. Y son instancias de esta clase. ¿Sí? Dijimos que usamos atributos de instancia porque el valor, ¿dónde está el valor de los atributos de estos dos? ¿Dónde está puesto ese valor? ¿En el objeto? En el objeto. En el objeto es la instancia. Entonces, como el valor está ahí, listo. Tenemos ahí. Ahora, yo quiero hacer en la clase persona, vamos a venir al código, así lo completo, que teníamos en algún lado, tenía la clase persona. Salvar a todo. Y vamos a crear la clase persona. Private string nombre. Private int edad. Estamos recontra ya acostumbrados. Source generar constructor. Source generar getter y setter. No, justo este no. Era otro método. Getter y setter. De los dos. Tenemos hasta acá. Todo funciona bien. Todo tanto. Y ahora yo lo que voy a agregar es un método si puede beber alcohol. Vamos a hacer tipo, me puse la gorra y voy a decir puede beber alcohol. Public boolean puede beber alcohol. Y voy a decir puede beber alcohol, return, si la edad es mayor que 21 años. Si es mayor de 21, digo return true. Si no, return false. ¿Sí? Tomé las edades justamente para que me dé el ejemplo. ¿Estamos acá? Fíjense que me quedó una constante en código el 21, que ya es algo medio raro. Entonces, yo ahora, si a los objetos les pregunto, si al objeto este le pregunto si puede tomar alcohol, ¿qué me va a decir? ¿Que sí o que no? Te va a decir que no. Que no. Y si a este objeto le pregunto, Yo tendrá que decir ¿vale? sí. Me va a decir que sí. Bien. Ahora, yo quiero que ese valor se pueda cambiar de 21. ¿Sí? Porque ya recibí muchas críticas y lo quieren bajar a 17. Si yo lo dejo como 21, tengo que poner acá 17 después. ¿Se entiende la idea del problema? Lo modifico y todos dicen 17. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Y no está bueno. Si yo quiero que cambie, lo pongo como un atributo. Mínimo beber. ¿Sí? Entonces pongo acá un int private int mínimo beber igual 17.
Está bien, tengo el mínimo beber que es 17. Vamos a hacer acá un source, generar getter y setter del mínimo de beber. ¿Sí? Y de golpe ya lo puedo cambiar. ¿Se entendió lo que hice? En vez de poner la constante, le puse un mínimo y lo llevé a un atributo. Ese atributo ahora le puse los getter y setter y puede cambiar. En este dibujo, ¿dónde está el 17? En la clase. ¿En la clase o en el objeto? Todavía no. Ahora, Vamos a ir a ese. ahora está en el objeto. Ahora lo tenemos acá. Entonces, no llegué a ver quién me dijo en la clase, pero la idea, ¿qué pasa ahora? Cuando yo cambio y digo, no, ahora voy a poner 21, no cambian todos, solamente cambia el objeto que le pide que cambie. Vengo acá y tengo 21. ¿Sí? Entonces, si yo quiero cambiarle a todas las instancias, no me sirve esta solución. ¿Sí? Es muy puntual el problema. Yo le quiero cambiar a todas las instancias. Entonces no me sirve. Y ahí sí viene la solución. ¿Dónde estaría bueno que esté el atributo? Que esté acá, el 17. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Sí? Estaría buenísimo que el valor del 17 esté acá. Eso parece dificilísimo. Es simplemente agregarle a este atributo la palabra static. Y ahí estoy diciendo que es un atributo de clase. ¿Estamos ahí? ¿Qué significa? Lo pone en cursiva. Significa que todos los objetos tienen el mismo valor de atributo. Cuando lo cambio todos. Vamos a hacer un public static void main. O sea, una constante, ¿no? No, porque puede cambiar. Una constante no puede cambiar, es un valor fijo. Es casi como una constante y es algo que ustedes usaban en programación 1. Si yo voy a crear ahora persona P1 se vuelve new persona. Yamil 18 le hemos puesto. Persona P2 se vuelve new. New persona. Ale. Y vamos a decir que tiene 23, le he puesto. Entonces yo ahora voy a imprimir. Si pueden beber ellos dos. P1 punto, ¿puede beber? Porque puede beber alcohol era el método, con razón. Puede beber alcohol. Y después decimos P2 puede beber alcohol. ¿Qué me va a decir? Como el valor que tiene 17, me va a decir que los dos pueden beber alcohol. Verdadero. Ahora, yo le digo a Alejandro P2 punto set mínimo para beber es 21. ¿Sí? Le digo, Alejandro, cambia ese valor. Fíjense que yo se lo cambié a Alejandro. Y piensen en esto también. Como el objeto conoce la clase, el atributo este mínimo beber, vamos a ponerlo por acá. Este lo conocen los dos, ¿sí? Cuando yo le digo set Alejandro, viene acá y le pone 21. Entonces, si yo le pregunto a Yamil si puede beber alcohol, ¿qué me va a decir? Te va a decir que no. Te va a decir que no porque cambiamos los dos atributos. ¿Sí? Me dice falso ahora. ¿Sí? Por más que lo toqué con Alejandro, el atributo es el mismo. Pasa lo mismo si lo cambio con Yamil. También me va a decir falso. ¿Se entiende la idea del atributo? Es un atributo que el valor está en la clase. Ahora, si yo quiero arrancar y ya de entrada poner como 21, quiero acá arriba del todo, el primer línea de mi código, todavía no creé personas, quiero decir que la edad mínima para beber alcohol es 21. ¿Qué debería hacer? Y si lo pones así nomás no te va a dejar porque no está. Necesito un objeto.
Claro. ¿Se entiende? Bueno, pero el atributo es de clase, ¿sí? Si el valor está acá, en el atributo, ¿para qué crear un objeto para accederlo? Entonces lo que se puede hacer, se puede decir que esos métodos son de clase, que eran los métodos que ustedes usaban. Como son de clase, ahora yo puedo decir persona punto set mínimo para beber y acá le vamos a poner 21. ¿Sí? Los métodos de clase no me hace falta tener un objeto y los podemos usar así. ¿Se acuerdan de un método de clase que usamos? Hay un método de clase que usamos cuando hicimos los dados. El del cubilete no. No, cuando hicimos tirar el dado. ¿Qué usábamos? El mat.random. ¿Sí? Es un método de clase. Public static doble random. ¿Sí? ¿Por qué es de clase? Porque no necesito tener un objeto para poder ejecutarlo. Entonces puedo usar métodos que sin los objetos están. ¿Qué hay que tener cuidado? Esta palabra dice. ¿Por qué? Porque como es un atributo de clase, no existe el objeto. Y ahora vamos a llamar mínimo. ¿Sí? No existe el objeto. ¿Sí? El atributo de clase o el método de clase se ejecuta acá. Acá se ejecuta el método de clase. ¿Se acuerdan que los métodos de instancia los ejecutábamos acá? En el objeto. El método de clase se ejecuta acá adentro. Entonces, el método de clase puede conocer el atributo nombre y el atributo edad. ¿Qué les parece? Acá conoce y podría devolver la edad. No, No, porque en realidad cuando yo digo eso, si estoy acá, ¿a cuál de las dos edades me refiero? ¿A la de Alejandro o la de Yamil? No sé. Entonces, un método de clase no puede acceder a atributos de instancia, ni a métodos de instancia, solamente a estos objetos. ¿Estamos acá? Sí, no. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad? Vamos a hacer lo que quería Nahuel hoy. Nahuel quería hacer un ID para el objeto persona. ¿Sí? Entonces le vamos a crear el DNI. Private in DNI. Y quiero hacer que se genere automáticamente el valor de DNI. ¿Se entiende? No quiero que me lo pasen en el constructor. Quiero que el primer objeto tenga el DNI 0 o 1. El 1 vamos a ponerle. El segundo tenga el 2. El tercero y así. ¿Se entiende la idea? Entonces yo acá voy a tener que hacer dis.dni igual, vamos a suponer que le pongo 1. Y acá vamos a hacer generar getter y setter. No vamos a hacer el set porque no quiero que se cambie el DNI. Voy a hacer solamente el get DNI. Ahora, si yo le pongo DNI se vuelve 1, ¿qué va a pasar? Y todos van a ser uno, todos los objetos que creé. Todos los objetos van a ser 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Así como hicimos un static mínimo de beber, un private static int contador. Por eso decía que no son constantes, son variables, pero es de clase. Ese contador, como lo dije static, está creado para todos los objetos. Entonces acá yo puedo decir se vuelve contador. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer después de que se volvió el contador? Contador más. Contador nomás. Tengo el contador, lo hice crecer. Y fíjense que ahora yo imprimo sysout p2.get DNI. ¿Y qué valor me va a decir? ¿O qué valores van a tener?
Debería 1 y 2. decir 2. Acuérdense que por defecto arranca en 0. O sea, el primer DNI va a ser el 0. Entonces acá podemos poner contador igual a 1 para inicializarlo. ¿Sí? Los dos tienen 1 ahora. ¿Qué pasó? Porque donde vuelve, se vuelve a poner Lo el 1. inicializa de vuelta. Claro. Entonces yo puedo preguntar si el contador es igual a 0, que es la primera vez, le digo contador se vuelve 1. Y ahí después sigo. ¿Qué va a pasar la segunda vez? El contador es 1, ya no lo va a iniciar. Y me dice 1 y 2. ¿Sí? Eso va a funcionar impecable ahora. Vamos a hacer muchos objetos. Y más. Vamos a poner acá new persona P se vuelve new persona. No me importa el nombre, no me importa la edad. Voy a crear un montón de personas. Y ahora voy a decir persona P un montón se vuelve new persona montón edad 34. Y ahora vamos a preguntarle, obviamente, ¿qué DNI tiene la persona un montón? ¿Qué DNI va a tener? Cri, cri. 237. ¿Por qué? Muy bien, Matías. ¿Por qué? Porque crea el DNI 1, el DNI 2, crea 234 personas, o sea que va a crear hasta el 236, y cuando creamos este le pone el DNI 237. ¿Qué extra tengo ahora? Si yo quiero saber cuántas personas hay en este pseudo sistema, ¿cómo lo puedo preguntar ahora? Llamas al contador, ¿no? Llamo al contador, pero como el contador es privado, tengo que hacer un método que sea public static int get cantidad de personas. Return. Vamos a ver si anda bien ese contador. ¿Cuánto me debería decir? Persona.get cantidad de personas. Me debería decir 237. Casi le digo bien a Matías de vuelta. Pero me dice 238. ¿Por qué? Porque nosotros creamos la primera y después sumamos 1. Sabiendo que hacemos esto, podemos decir que es -1 la cantidad de personas. Y listo. Como es parte del comportamiento, lo dejo ahí y me queda 237. ¿Se entendió la idea de el atributo de clase? Bien. La idea, repasarlo con las filminas. El atributo de clase es un único valor para un atributo de una clase y es el mismo para todos los objetos creados de esa clase, ya sean 0 o más. ¿Sí? Fíjense que existía el atributo y lo podíamos setear antes de crear un objeto. En este caso, el contador que habíamos puesto. Es importante, que acá no está, saber los valores por defecto ahora. Nosotros sabemos que el entero es 0, por eso pusimos si era distinto de 0. Si fuera el static un objeto, vamos a preguntar si el primero es distinto de null. ¿Sí? Yo, por ejemplo, quiero guardar, en mi sistema quiero guardar la primera persona que se crea. ¿Qué digo? Private, static, persona, primera generación. ¿Sí? ¿Y qué digo acá? Si primera generación es igual a null, ¿qué pasa? Nunca se creó nada. Si eso ocurre,
es que estoy por primera vez en un constructor. Es el primer objeto que se está creando y digo, primera generación, se vuelve, ¿quién se vuelve? ¿Cómo puedo referenciarme yo mismo como objeto? Pista, lo vimos en la tercera o cuarta filmina. Con el dis. El dis. Yo soy el objeto de primera generación. Porque es el primer constructor que se creó. Si acá le ponemos public, static, persona, get, primero de los primeros, y decimos, hoy return, primera generación, vuelvo a mi código, que no tenía nada que ver mi código, fíjense, lo toqué, y ahora vamos a decir south, persona, punto, get, primero de los primeros, punto, get, nombre. ¿Qué me va a devolver? ¿Qué nombre va a imprimir? ¿Cuál fue la primera persona que se creó en todo el sistema de acá? Yamil, ¿no era? Yamil. ¿Sí? Se creó Yamil. Si nosotros hacemos esto, fíjense que la primera persona que se crea es Montón. Entonces, cuando ejecutamos, Montón es la primera persona. ¿Se entiende cómo funciona la idea de esto? Me sirve justamente para hacer este estilo de controles que yo podría trabajar. Y esos son los atributos de clase mezclado con métodos de clase, ¿sí? El contador, por ejemplo, que lo incrementamos, y el único problema que es el que dijo ahí Ale recién, Ale era, ¿no? Sí, creo que sí. Ya no vi la foto. Sí, Alejandro, que cuando yo cambio el valor, se lo cambio para todos. Entonces, si nosotros lo inicializábamos en 0, de golpe se lo habíamos inicializado para todos, en 0. ¿Estamos hasta acá? Atributos static están asociados a la clase y no con instancias. Cuando hablamos de métodos de clase, ¿sí? El met random era lo que estaban, es un método que se puede ejecutar en la clase. El único problema que tienen es que no pueden invocar métodos no estáticos o atributos de instancia. ¿Sí? Siempre mírenlo así. Si yo estoy acá, no puedo conocer estos métodos. Ahora, si yo estoy en el objeto, sí conozco los métodos de clase, sí conozco los atributos porque es uno solo por cada objeto. ¿Sí? Al revés, no. Por cada método de clase hay un montón de objetos que puede haber. Eso no significa que por ahí no lo dije, y está bueno repasarlo, que no pueda tener variables. Yo podría decir acá int x igual a mínimo, vamos a hacer este, así queda bien, el cantidad de personas. Digo int x se vuelve contador menos 1 y después devuelvo x. ¿Por qué? Porque la variable se crea en este método y se destruye. Lo que no puede acceder es a nombre, porque no conoce ese atributo. Lo que no puede decir a this.get nombre. Es más, no puede decir this directamente, porque no existe el concepto de this. ¿Sígale? No. Quería preguntar algo. Ese tienen que tener mucho cuidado a la hora de usarlos, de no pisarse y no llevarlos ahí. Eso es para tener en cuenta. Y los valores por defecto están buenos y ahí es donde nos sirve saber que el boolean es falso por defecto. ¿Sí? ¿Estamos acá? Se entiende que lo que ustedes hacían era poner en programación 1 todo static. ¿Por qué? Porque como el método main es static, podían acceder a todos y cualquiera de los atributos de los métodos que tenían en la clase, porque eran todos static. Todos entre ellos se conocían y no necesitaban crear objetos para poder llamarlo. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Final. Es, acá sí,
para definir constantes. Un atributo que nunca cambia, una clase que no se puede heredar y un método que no se puede cambiar. Esa es la idea de final. ¿Sí? Si yo defino una constante, por ejemplo, y yo quiero decir private final edad int edad voto igual a 16. Yo defino un valor que tiene 16, me faltó el espacio, tiene valor 16, y fíjense que si yo acá lo quiero inicializar, edad voto igual a 23, me da error. ¿Por qué? Primero porque lo puse mal. Me da error. ¿Por qué? Porque no le podés cambiar un valor a una constante. Ya existe. ¿Sí? Ahora, fíjense que yo definí una constante con final la palabra y es un entero. Pero lo definí como un atributo de instancia que no puede cambiar. ¿Dónde va a estar el 16 en este gráfico? ¿En los objetos o en la clase? La clase. No, porque no lo definí como método, como atributo de clase. Están los 16 acá. Acá y acá. No tiene sentido, está bien lo que dijiste vos, Yamil, una constante no tiene sentido que la repita. Entonces, normalmente es private final static edad de voto, que sea de clase. Las constantes por defecto se ponen con mayúscula, así todo el mundo las conoce, y como es un valor que no puede cambiar y es para que la conozcan, ¿qué hacemos? Las ponemos public. ¿Sí? Public static edad voto. Y ahí sería el valor que no puede cambiar. ¿Se entiende eso? ¿Qué más tenemos acá? Cuando usamos constantes, una que usamos es pi. ¿Sí? La constante pi es public static final doble pi. Y es una constante. El número e es una constante. El factor para transformar grados a radianes es una constante. Son valores que nunca van a cambiar. ¿Sí? Por eso son constantes. O sea, en el mat están las constantes que vienen por defecto. Todas las constantes del mat son todas, fíjate, es la clase mat y tiene un número e, un número pi, grados a radianes, radianes a grados y nada más, como la constante. Son números que no van a cambiar nunca, por eso son constantes. Por eso los ponen con mayúscula y por eso los ponen como público. Sí, ¿qué tiene que ser para que sea bien usar una constante? El enunciado o lo que están trabajando me dicen que es un valor que no va a cambiar nunca. La edad de voto, y lo tengo que ver, porque la edad de voto ya cambió en la Argentina. ¿Sí? Está bien, es única para todos, pero si cambia, entonces, bueno, hay que tener cuidado. Acá, por ejemplo, está final int mayor de edad. No tiene sentido una constante por instancia, por eso se agrega static. Y si queremos que todos conozcan la constante, se le agrega el public static mayor de edad. Persona punto mayor de edad es similar a lo que hicimos con mat.pi. Que, uy, no era acá. Cuando ponemos en una clase, decimos que la clase es final. Yo, por ejemplo, agarro y digo que la clase figura es final. Figura geométrica es final. ¿Qué significa? Public final class figura geométrica. Grabo esto y fíjense que me aparece en error en círculo, medio círculo, rectángulo y figura 3D. ¿Pero por qué me aparece en círculo? Porque me dice, uy, no se llega a ver ahí, él no puede ser una subclase de la clase final figura geométrica. Cuando yo digo que una clase es final, estoy diciendo que no se puede heredar de ella. ¿Sí? ¿Qué problema hay? Nunca lo vamos a usar en la materia. ¿Por qué? Porque la idea es que yo pueda heredar de las clases para cambiar el comportamiento. Que sea final es más por seguridad que por nociones de programación orientada a objetos. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien. Y cuando lo pongo en un método, es parecido, se puede heredar, pero las clases que cambian ese método son las que tienen error. ¿Sí? Yo cambié getDato completo, le puse que es final, entonces círculo me da el error, pero me da acá abajo. Dice, no podés sobreescribir un método que es final.
de nuevo, va en contra de lo que nosotros estamos buscando, que se pueda cambiar. ¿Sí? Yo ahí me daban todos esos errores, los saco porque la idea es que se puedan cambiar. La clase persona, esto va a borrarse. Pero, por ejemplo, si yo lo hubiera hecho en figura geométrica y digo que el nombre, el getNombre no se puede cambiar, fíjense que la clase círculo no tiene problema, la clase medio círculo sí, porque era la única que cambiaba el getNombre. Entonces, a ver, es una cuestión de seguridad, pero a nivel de objetos nosotros no lo vamos a usar a esto. Solamente lo vamos a usar para definir constantes. ¿Por qué? Porque yo tendría que hacer un caso donde quiera explícitamente que nadie pueda heredar de esa clase, o que nadie pueda sobreescribir un método. Iría en contra de todo lo que dije en las clases hasta ahora, que todo se puede cambiar y se puede sobreescribir. ¿Se entiende hasta ahí? A modo de resumen, ¿qué me queda? Método. Si es el atributo, no se puede cambiar el valor. Si es un método, no se puede sobreescribir. Y si es una clase, no se puede heredar. ¿Consultas, dudas de este tormenta de contenidos? Fue un montón igual, ¿eh? ¿Viste? 1 hora y pico, pero un montón. Es lo que yo te decía, Tomás, que tengo un montón de contenidos para dar. Vamos a cortar acá.